estudiar la palabra y estamos en la semana de la parashá número, ¿cuál vamos? Ya se olvidó. Número 4, parashá número 4 en el orden. Vamos apenas arrancando nuestro ciclo anual de estudio. Recuerde, son 54 porciones en total. Vamos empezando el año de lectura, el año de estudio, con esta que es la parashá número 4 y que lleva por nombre hebreo Vayera. Recuerde que cada porción recibe su nombre hebreo de la primera frase, de la primera palabra que aparece ahí en la porción de la escritura. Y en este caso, pues lo primero que dice nuestra parashá, nuestra porción de la Torah, es y apareció, Vayera, ¿verdad? Y apareció. El Eterno le apareció entonces a nuestro patriarca Abraham, y le apareció para darle unas instrucciones muy precisas, ¿verdad? Muy interesantes. Entonces, a lo largo de la parashá vemos varios temas. Anoche justamente hicimos un resumen, un pequeño resumen de toda la porción. Y hoy lo que vamos a ver, lo que vamos a hablar es de un lugar. Hoy vamos a hablar de un lugar. Algunos maestros de la Biblia dirían que esto es un sermón geográfico, ¿verdad? Porque luego hay diferentes tipos de sermones y cuando se va a hablar de un lugar dicen que es un sermón geográfico, que tiene que ver con geografía. Entonces hoy vamos a hablar de un lugar que la escritura llama Moria, así, sencillo, y ese es el título para nuestro mensaje, Moria. Vamos a ver nuestro texto ahí en Génesis capítulo 22, que es la última parte de nuestra porción, justamente Génesis capítulo 22, pero vamos a ver solamente los versos 1 y 2, en donde nos dice la bendita Torá: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí los sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Está fuerte, ¿no? Este capítulo de Génesis, capítulo 22, siempre es un tema bastante fuerte, un tema incluso para algunos bastante controversial, difícil de entender, puesto que Abraham recibe una orden de parte de Dios, como vemos, de sacrificar a su hijo, a su único hijo, al que tanto ama, le dice, y que además es el hijo de la promesa, el hijo a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Imagínense la sorpresa de Abraham al recibir esta instrucción. Pero en el día de hoy queremos concentrarnos en el lugar de Moria. Sabemos que, sin lugar a dudas, este capítulo 22 de Génesis, ver al patriarca Abraham sacrificando a su hijo, es uno de los textos más reveladores en toda la Torá y en todas las escrituras, porque además, como sabemos, este texto es una sombra, es una figura de aquel que había de venir.
Y es una sombra y es una figura del sacrificio que nuestro Padre Eterno hizo de su propio Hijo. ¿Dónde cree? Pues justamente en ese lugar. Y nos hacemos la pregunta entonces, ¿por qué Abraham recibió la instrucción de dejar Berseba, el lugar donde él estaba habitando? ¿Por qué Abraham tenía que ir específicamente a este lugar, al monte Moriah? Había más montañas a los alrededores, había mucho espacio, mucho lugar en donde Abraham pudo haber cumplido con la tarea que Dios le estaba encomendando, pero no, o sea, él recibió instrucciones precisas de ir a un lugar específico. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué importancia significativa y profética reviste este lugar, esta montaña llamada Moriah en las Sagradas Escrituras? Lo primero que vamos a considerar, hermanos, es, bueno, ¿qué es lo que sabemos de Moriah? En este punto donde nos encontramos en Génesis capítulo 22, ¿qué es lo que nosotros sabemos de Moriah? Lo primero que podemos apreciar en las Escrituras es que ese lugar es una región montañosa. Eso es lo primero. Es una región montañosa. Lo segundo es que el libro de Génesis no nos proporciona la ubicación exacta de este lugar. Y eso también es algo importante porque cuando hablamos de geografía bíblica, muchos lugares en las Escrituras, cuando son mencionados, se menciona también su ubicación. Se menciona, si no con exactitud, pero al menos sí podemos entender nosotros dónde está ubicado ese lugar. En el caso de Moriah, no. En el caso de Moriah, no. El Eterno le dice a Abraham: tú vas a ir y vas a sacrificar a tu hijo en el lugar exacto en el cual yo te voy a indicar que lo hagas. Y esto es parecido como cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela y te vas a poner en marcha a la tierra que yo te diré. Pues Abraham no sabía a dónde iba a ir. Dios le iba a indicar a dónde. Y en este caso, el Eterno le dice que Él le va a indicar dónde estaba ese lugar, dónde estaba esa región montañosa llamada Moriah. Lo que sí nos dice el libro de Génesis es que Abraham le tomó 3 días de camino llegar a Moriah desde Berseba. 3 días de camino. ¿Cuánta distancia piensan ustedes que se puede recorrer en 3 días de camino? Obviamente descansando. Y obviamente, pues no hay coche, no había coche en aquel tiempo, ¿verdad? Iban caminando. Si bien, pues podías ir en camello, pero caminando 3 días de camino, tomando descanso, ¿cuánta distancia piensan ustedes que se podría recorrer? ¿Como 150 kilómetros? Bueno, interesante, ¿verdad? Recordemos que Abraham era un hombre mayor, ya entrado en años. ¿Sí? Entonces, no es igual un joven, o sea, un joven recorrería más distancia, pienso, que un hombre anciano. En este caso, los que van en marcha son un hombre anciano y un hombre joven. Isaac estaba muy joven, pero tenían que ir al paso de Abraham. Entonces, la Torá lo único que nos dice es que fueron 3 días de camino para llegar hasta la montaña llamada Moriah, desde el lugar donde estaban viviendo, que era Berseba.
Otro dato que nos revela la Torá, bueno, que nos revela las Escrituras, es que, hermanos, este nombre, el nombre de Moriah, solo aparece en otra ocasión, en el Tanaj, solo en otra ocasión, y esto es en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 3 y verso número 1. Si quieren buscarlo, búsquenlo para ver qué nos dice ahí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso número 1, porque es la única ocasión en todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento, la única ocasión, además de este capítulo 22 de Génesis, en donde se menciona este lugar llamado Moriah. ¿Ya lo tienen alguien? Sí. Empezó pues Salomón a edificar la casa de Adonai en el monte Moriah, donde Dios había manifestado a su padre David, en el lugar donde David había hecho los preparativos en la era de Omar el Jebuseo. Fíjense, hermano, este lugar, según nos muestra el libro de las Crónicas, es un lugar con historia. Moriah, un lugar con una historia muy interesante, puesto que nos dice que Moriah es la montaña entonces donde el rey Salomón construyó el sagrado templo en Jerusalén. Pero el mismo texto de Segundo de Crónicas nos dice que en ese lugar también el Eterno le había aparecido a David, al rey David, para dar instrucción de que en ese lugar es que se iba a construir el sagrado templo. Recordemos que la intención de construirle una casa a Dios fue una idea del rey David. Él fue el que en cierta ocasión, David estaba por ahí meditando, reflexionando. Él estaba en su palacio, David, el más grande rey de Israel, y entonces él reflexionó justamente sobre el Mizkan, sobre lo que se conoce como el tabernáculo, el santuario. Y como que David comparó el santuario, el lugar de la habitación de la presencia divina, con su palacio. Y entonces David dijo: esto no puede ser. O sea, no es posible que yo esté viviendo en un gran palacio como este y que la presencia divina se encuentre en ese lugar, en una carpa. No era cualquier carpa, ¿verdad? Pero David en ese momento así lo razonó. Y entonces David dijo: quiero hacerle una casa digna del Eterno. Y el Eterno, viendo el corazón del rey David, que quería hacer esto de verdad, desde el fondo de su alma, el Eterno le dijo: está bien, vas a construir ese lugar y lo vas a hacer en el lugar que yo te voy a decir. Y fue cuando le indicó el monte Moriah. Solo que hay un problema, usted lo sabe, con el rey David, y el Eterno le dijo: tú vas a juntar todas las cosas, todos los materiales para la construcción, pero tú no lo vas a construir porque tus manos están manchadas de sangre. Tu hijo será quien lo construya. De esa manera fue que el rey Salomón construyó el sagrado templo. Y, hermano, el templo de Salomón es legendario. No lo digo en las escrituras. El templo de Salomón es legendario en el mundo. Los arqueólogos saben de esto. No hay arqueólogo en el mundo que no quede fascinado con el tema del templo, el templo de Salomón, el templo que construyó el rey Salomón. Aquello fue de verdad algo maravilloso, algo majestuoso, algo así como David seguramente lo imaginó o lo soñó. Ahora, como una mención especial, cuando el templo de Salomón fue inaugurado, la presencia divina descendió sobre el templo, entró en el templo,
a manera como de un humo espeso, e hizo que todos se salieran, que todos estuvieran fuera. Y el Eterno dijo unas palabras donde Él nos enseñó a todos que no existe un lugar en la tierra que pueda contener su presencia. Y que además la presencia del Todopoderoso no habita en lugares, en casas, en edificios hechos por manos de hombres. El Eterno quiso complacer al rey David. Él tenía un pacto con el rey David. Y el Eterno sabe lo importante que es para los seres humanos el tener un lugar. El Eterno sabe lo importante que es para nosotros los símbolos, el poder tocar, el poder palpar, el poder ver las cosas. Por eso el Eterno accedió a que existiera aquel lugar, aquel templo. Pero Él puso muy en claro que realmente no existe lugar en la tierra que pueda contener su presencia. Pero personas sí. Personas sí existimos que podemos tener la presencia del Eterno dentro de nosotros. Entonces, Moriah es ese lugar, es esa montaña en donde el sagrado templo fue construido. Y saben que los sabios judíos dicen también que en alguna ocasión el patriarca Jacob pasó por ese lugar. Y dicen que ahí fue donde Jacob tuvo aquel sueño, donde él soñó una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Y que el patriarca Jacob durmió ahí y él puso una piedra ahí. Y dicen los sabios como que si eso hubiese sido la primera piedra de la construcción del templo. En aquel momento ese lugar Jacob lo llamó Betel, casa de Dios. Entonces todo esto está relacionado con Moriah. Ahora veamos, hermanos, el origen del nombre Moriah. ¿Cuál es el origen de este nombre? Y puesto que ya acabamos de ver que en ese lugar, en Moriah, se construyó la ciudad de Jerusalén, porque vemos que Salomón construyó el templo en Jerusalén. Pues quiere decir que antes del templo se edificó allí la santa ciudad de Jerusalén. Ahora, quiero decirles que el nombre de Jerusalén aparece 767 veces en la Biblia. Bastantes. Sión, que Sión también es relacionado con Jerusalén. O sea, para que se entienda mejor, la Biblia a este lugar del que estamos hablando lo llama a veces Jerusalén, a veces lo llama Sión, y a veces, muy pocas, 2 para ser exacto, se le llamó Moriah. Pero estamos hablando del mismo lugar. Jerusalén es Sión, Sión es Jerusalén, Moriah es Jerusalén y es Sión. Pero solamente 2 veces en todas las Sagradas Escrituras aparece este nombre Moriah. Esto nos indica, por un lado, que era un nombre que se usaba muy poco y que se conocía también muy poco. Es probable que este nombre Moriah proceda, hermano, de uno de los pueblos que habitó en esa región. Un pueblo que a la larga se convertiría en enemigo del pueblo de Israel. Y quizás también por eso sea una de las razones por las que este nombre Moriah no haya sido muy conocido y no haya sido muy
usado por su procedencia, por venir del pueblo de los amorreos. La Torá nos dice, hermanos, la Torá nos dice que Abraham, nuestro patriarca, cuando salió de su tierra, de su parentela, hacia el lugar que Dios le indicó, Abraham llegó y se estableció en un lugar llamado Hebrón, en una encina de Hebrón, que la Torá nos dice pertenecía a un hombre llamado Mamre, y ese hombre era de origen amorreo. Estamos viendo datos que nos da la Torá, datos geográficos, porque así podemos concluir que en ese lugar o en esa región donde alguna vez se estableció el patriarca Abraham, que es una región montañosa, pues, y donde habitaban los amorreos, a la larga se convertirían en el centro de la tierra prometida. Recordemos que el Eterno llevó a Abraham hasta ahí, y el Eterno después le diría a Abraham las colindancias exactas de la tierra prometida, desde dónde y hasta dónde sería la herencia que Abraham recibiría de parte de Dios, herencia que habrían de recibir los descendientes de Abraham como la tierra prometida. Cabe decir también que esa promesa no se ha cumplido hasta el día de hoy. Históricamente Israel nunca ha habitado en todo lo que Dios prometió a Abraham. Nunca en la historia. Pero se tiene que cumplir. En un día futuro, esperamos muy cercano, Israel habitará en toda esa región. ¿Y por qué, hermanos? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque Dios lo prometió. Y todo lo que Dios promete se cumple, porque es palabra de Dios y el Eterno es fiel a su palabra. Entonces, esa región de los amorreos, decíamos, a la larga se iba a convertir en el centro de la tierra prometida. Una región que en el mapa habría de aparecer como Judea y Samaria. La región de Judea y la región de Samaria estarían contiguas, en donde en algún momento también en la historia estarían las dos capitales de Israel cuando el reino se dividió. El reino se dividió, hubo entonces el reino del sur y el reino del norte. Jerusalén era la capital del reino del sur y Samaria era la capital del reino del norte. Justo en el centro de la tierra prometida, justo en esa región montañosa conocida también como Moria. Ahora veamos algo más de este nombre, de esta tierra llamada Moria. Recuerde, solamente 2 veces en la Biblia aparece este nombre. Y 2 veces, creo yo, por lo que nos enseña la misma escritura, de que se requieren 2 testigos. Para que todo asunto sea legalmente válido, se requiere el testimonio de por lo menos 2 testigos. Si el nombre Moria apareciera una sola vez en las escrituras, quizás ni estaríamos ahorita hablando de eso. Pero aparece 2 veces y eso le da fuerza, eso le da profundidad, eso le da un significado tremendo, digno de ser estudiado y reconocido. Pero respecto a la etimología de este nombre, hermanos, Moria, de entrada, Moria es una palabra hebrea y es una palabra hebrea compuesta. Entonces, si la dividimos en las 2 palabras naturales que conforman Moria, tenemos la palabra hebrea por un lado Moré y por otro Ya. La palabra Moré significa maestro en el idioma hebreo, uno que guía, uno que enseña, uno que instruye.
Y ya, como sabemos, es una forma abreviada de lo que se conoce como el tetragramatón, Yud Hei Vav Hei, que es el nombre personal del Eterno, el gran yo soy. Ese nombre que el Eterno le reveló a Moisés. Yo soy el que soy, traduce en algunas versiones. En hebreo es Yud Hei Vav Hei. Y mucho se habla y se discute y se dice en cuanto al significado y en cuanto a la pronunciación del nombre sagrado. Pero simplemente el Eterno dijo, yo soy. O sea, una forma muy correcta es yo soy. Porque en este nombre se entiende que el Eterno no tiene principio, no tiene fin. Él existe más allá del tiempo. Con este nombre yo soy, Él nos habla acerca de esto. Por eso es que en el idioma hebreo muchas escrituras decidieron traducir como el Eterno. Y por eso nos referimos a Él como el Eterno. Es una forma de decir que Él es el yo soy, el que existe más allá del tiempo. Entonces, Moriah, el nombre de esa región montañosa Moriah, nos habla en su significado etimológico de un maestro que nos guía, que nos instruye, que nos lleva hacia el Eterno. Como si Moriah, ese lugar, habría de convertirse en una especie de guía o de maestro que habría de conducir a las personas hacia el conocimiento del Kadosh Baruj Hu, del Santo Bendito sea. Entonces, ven cómo este nombre, Moriah, cuando lo analizamos de esa manera, se van desentrañando algunos misterios muy interesantes. Sin embargo, tenemos otro nombre para Moriah, otro nombre distinto, y es que cuando Abraham estuvo en ese lugar y vivió su propia experiencia con su hijo Isaac, lo que los judíos llaman la akedah, la atadura de Isaac. Cuando esto ocurrió, hermanos, y después que tuvieron esa experiencia sobrenatural, Abraham le puso otro nombre a ese lugar. Abraham lo llamó Jireh. Abraham dijo, este lugar lo voy a llamar Jireh. Ahora, lo interesante acá es que Abraham no era la primera vez que él estaba en ese lugar. No era la primera vez que visitaba ese lugar. Probablemente si el Eterno le hubiera dicho, toma a tu hijo, a tu único Isaac, al que amas, y ves y ofrécelo en sacrificio. ¿Te acuerdas, Abraham, de ese lugar donde te encontraste con Melquisedec? Bueno, allí. Pero no, Dios no le dijo así. Dios le dijo, allá en la tierra de Moriah, en un lugar específico que yo te voy a decir. Porque recordemos que Moriah es un lugar muy grande, muy amplio, una región montañosa. Y el Eterno le iba a indicar a Abraham exactamente el lugar donde quería que él sacrificara a Isaac. Entonces, Abraham ya había estado ahí. Años atrás había tenido un encuentro con Melquisedec. ¿Qué nos dice la Escritura, hermanos, acerca del encuentro de Abraham con Melquisedec? Bueno, la Escritura nos dice que Abraham regresaba de haber librado una batalla contra reyes muy poderosos, contra ejércitos muy poderosos, y Abraham, de una manera por demás también sobrenatural, con un puñado de hombres, venció a esos ejércitos, rescató a su sobrino Lot y a su familia, y les arrebató a esos reyes todas las riquezas
que ellos habían sacado de las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras ciudades aledañas. Cuando Abraham regresa triunfante y cargado de tesoros, es cuando Abraham pasó justamente por ese lugar, por la tierra de Moriah, y ahí se encontró con Melquisedec, un personaje también lleno de misterio en las Sagradas Escrituras. La Torá solamente nos dice que Melquisedec era el rey de ahí, de ese lugar. Pero ¿cómo se llamaba ese lugar? Dice la Torá que se llamaba Salem. Salem o Shalem. Así se llamaba. Melquisedec era rey de Salem. Entonces, Abraham había conocido ese lugar con el nombre de Salem. Había conocido a su rey y le había entregado a él los diezmos de todas las riquezas que él traía. Entonces no vamos a hablar de Melquisedec, que eso nos llevaría muchísimo más tiempo, pero solo decir que Melquisedec es un personaje lleno de misterio y que muchos interpretan de diferentes maneras. Pero la gran mayoría, sobre todo de los creyentes en el cristianismo, en el mesianismo, coinciden en que Melquisedec es una figura de Yeshua. Entonces Abraham ya había estado allí. El lugar, por lo tanto, se llamaba Salem cuando Abraham lo conoció. Y ahora que él está allí, y cuando Isaac le pregunta a Abraham, Padre, traemos la leña, traemos el fuego, o sea, venimos preparados, pero y el animalito para el sacrificio. Se nos olvidó. ¿Y qué dijo Abraham, hermanos? Yahweh Jireh. Dios proveerá. No te preocupes por eso. Dios proveerá. Ahora, ¿qué era lo que pensaban sacrificar? Cordero. Sin embargo, lo que apareció después fue un carnero. Y ese es otro misterio. Ese es otro misterio que nos lleva a dos de las festividades más importantes en las Sagradas Escrituras. Una Pesaj, la otra el Yom Kippur. En Pesaj se sacrificaba un cordero, en Kippur un carnero. Y acá vemos que Abraham dice, Dios proveerá un cordero para el sacrificio. Dios proveyó un carnero, no un cordero. Entonces ahí hay un simbolismo muy interesante y un misterio también acerca de la muerte del Mashiach en Pesach y no en Yom Kippur. Pero ese también es otro tema. Lo que nosotros podemos ver acá, hermanos, es que Abraham le dice, el Eterno proveerá, y así fue. El Eterno proveyó, y entonces Abraham llamó a ese lugar Jireh. En prácticamente todas las traducciones de la Biblia, la palabra Jireh se traduce como proveer. El Eterno proveerá. Sin embargo, la palabra hebrea Jireh tiene un significado literal, que es mostrar o revelar. Después de que el Eterno proveyó allí en Moriah aquel carnero para el sacrificio, el carnero sustituto, el que habría de morir en lugar de Isaac, Abraham, que recordemos era profeta, Abraham dijo que en el futuro Dios se revelaría en esa montaña. El Eterno se mostraría en esa montaña. De ahí la palabra Jireh. Sí, tenía que ver con la provisión, pero más tenía que ver con la revelación. La revelación que Dios haría de sí mismo en ese lugar, en esa montaña. Y entonces nos damos cuenta también
de cómo el nombre de Jerusalén encuentra su origen en esa combinación. Porque estuve leyendo acerca del significado de Jerusalén y acerca del origen del nombre Jerusalén. Y bueno, con Salem no hay problema, porque pues ese era el nombre que la ciudad tenía desde la antigüedad. Pero a muchos no saben explicar de dónde vino el Jeru. O sea, ¿de dónde salió el Jeru? Y hay, hermanos, créanme, hay libros que tratan de explicar eso. Pero personalmente creo que viene de este nombre que Abraham le puso a ese lugar, el nombre Jireh, solamente que es una variación. Entonces, recordemos que en el hebreo, igual que en el español, igual que en cualquier idioma, una misma palabra tiene variaciones. Entonces, creo que Jireh, o más bien Jeru, es una variación de Jireh, y que así es como nació el nombre de la santa ciudad, Jerusalén o Jerusalén, combinando el nombre que Abraham le puso y el nombre que ya tenía desde antes. Y así nace el nombre de Jerusalén. O sea, recordemos que la letra J es más bien nueva, o sea, surge mucho más tarde en la historia. De tal modo que, como era nombrada la ciudad en la antigüedad, era con la letra I, Jerusalén. Y de hecho la letra Y que tenemos ahí también es un poquito tardía. O sea, en realidad la forma más correcta sería con la I latina. ¿Sí? Pues visto así, mis amados hermanos, en su contexto profético, Jerusalén, ese nombre, la santa ciudad, significa Dios revelará el Cordero de la Paz en esta montaña, o Dios traerá la paz en esta montaña, en este lugar. Ese es el significado, digamos, profundo del nombre de Jerusalén. Para concluir, Moriah, entonces, este lugar del que estamos hablando, este lugar tan significativo, con este nombre tan poco conocido y tan poco usado, porque incluso nosotros, incluso los creyentes, la realidad es que no usamos tanto ese nombre, Moriah, ¿verdad que no? Y si nosotros vamos a lo que se conoce como Nuevo Testamento, el nombre de la montaña tal cual aparece es distinto. ¿Se recuerda cómo aparece en el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento se escribe en griego y los romanos le habían puesto otro nombre, el Gólgota, o también el Monte de la Calavera, que sería como el significado de la palabra Gólgota, el Monte de la Calavera. Ahora, ¿por qué le decían así? El Monte Calvario. Entonces dicen como que tenía la forma de una piedra enorme que tenía como que la forma de una calavera. Entonces, el caso es que vea todos los nombres distintos que ha recibido ese lugar. ¿El actual? A través de los tiempos. ¿El actual, la cúpula dorada? El actual, sí. Se conoce como la cúpula dorada. Y ese es el símbolo hoy día, en esta época moderna, el símbolo de Jerusalén. Usted le pone en el buscador de Google, usted le pone ahí Jerusalén y le van a salir cientos de imágenes, pero todas
con la cúpula dorada. Es más, bueno, la presentación, ahí está, miren. Esa es una imagen de la tierra de Moriah, hoy en día. Así es como se ve la tierra de Moriah. Entonces, ¿qué es lo que destaca ahí? La cúpula dorada. Y siempre, en cualquier imagen, repito, que usted busque, siempre va a aparecer como símbolo, como emblema de ese lugar, la cúpula dorada. Ahora, esa cúpula dorada, ¿qué es? ¿Todos saben qué es? Levante la mano si alguien no sabe. Allá la hermana no sabe. Es una mezquita. Es una mezquita, o sea, es un templo musulmán. Me parece que es la segunda, lo más importante para el mundo de los musulmanes. O sea, hay otra más importante. La Meca. Sí, pero esta es la segunda más importante. Y esta mezquita de los musulmanes, que está por dentro, está construida de oro. Y por fuera, eso que ven, no crean que está pintado. Es oro. Esa cúpula que ven es oro. Imagínense, está suntuoso ese lugar. Es una mezquita de los musulmanes, un lugar sagradísimo, un lugar donde no puede entrar cualquier persona. O sea, no, mucho menos. De hecho, no sé si algunos ya vieron el video, si no lo ven, de este brother, el Bacari suelto, que se metió. Y hasta él dice ahí en el video, casi se despide, dice, bueno, voy a intentar entrar acá, si ya dejo de transmitir y ya no me oyen, pues bueno, adiós. Dice, porque sí, estoy consciente del peligro que voy a correr. Él dice, ya me han expulsado otras veces, pero lo voy a intentar. Creo que hasta se disfraza, está vestido de musulmán ya, a ver si ahora sí pega. Y bueno, y sí pegó, se metió. Logró por ahí hacer algunas grabaciones. Entonces, para que ustedes vean, ¿no? todos los nombres que ha recibido este lugar, y en lo que hoy terminó, hoy en día, pues el emblema es una mezquita árabe, que los árabes son descendientes de Ismael. Y justamente en estas porciones que estamos estudiando de la Torá, el énfasis es el hijo de la promesa. Lo platicábamos apenas el miércoles pasado, donde vimos el tema de la alegoría de Sara y Agar en la carta a los Gálatas. El tema que vimos el miércoles, y el énfasis que hace la Torá: Isaac es el hijo de la promesa. Ahí lo que tendría que haber sería un emblema de Israel, no de la descendencia de Ismael. Pero bueno, esto se va a solucionar pronto. Pero así es como luce Moriah hoy en día. Volvemos a las conclusiones. Moriah, entonces, mis amados hermanos, es el lugar que Dios escogió para hacer habitar allí su nombre. Esta es una frase que vemos con cierta recurrencia nosotros en la Torá. El lugar donde Dios hará habitar su nombre. Hay instrucciones que el pueblo de Israel recibe en el desierto que tienen que ver con ese lugar. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, cuando habites en medio de ella, harás esto, harás aquello. Reciben instrucciones y luego dice: en el lugar donde el Eterno hará habitar su nombre. Esto se entiende en Jerusalén y se entiende en el Sagrado Templo. Es la tierra de Moriah. El Eterno escogió ese lugar. Ese lugar tiene algo, sin lugar a dudas, tiene algo maravilloso.
Ese lugar que, como dijimos, es donde Jacob se detuvo, donde soñó la escalera, donde despertó sorprendido, incluso asustado, y Jacob dijo: este lugar tiene algo de verdad terrible. Este lugar es casa de Dios, porque él en su sueño o visión vio esa escalera donde ángeles descendían y subían entre el cielo y la tierra. Algunos dicen que en ese lugar hay una especie de lo que hoy diríamos un portal, hoy se conoce, ¿no?, como un portal dimensional, un lugar que conecta el cielo con la tierra, un lugar que hace una conexión entre dos dimensiones. Bueno, por algo el Eterno escogió ese lugar llamado Moriah. El Eterno dijo: aquí en este lugar la gente me va a conocer, aquí daré a conocer mi nombre, aquí haré habitar mi presencia en ese lugar. Moriah, hermanos, es el lugar donde Dios, como Maestro Supremo, nos ha mostrado el camino hacia nuestra paz. Podemos decir que Moriah es el lugar de nuestra paz, porque en aquella ocasión Abraham, caminando con su hijo Isaac por aquellos terrenos, por aquellas montañas, y imaginándonos a Isaac caminando por esos lugares, cargando la leña en sus hombros, nosotros hacemos una conexión directa con nuestro bendito Señor, con nuestro Redentor Yeshua, que muchos siglos más tarde haría lo mismo, pero ya no sería ese lugar así como desértico, como solamente montañas. Ya estaría allí la ciudad de Jerusalén. Yeshua habría de recorrer esas calles con un madero también sobre sus hombros, como lo hizo Isaac acá en el capítulo 22 de Génesis. Y así como Abraham acompañó a Isaac todo el camino y estuvo con Isaac también todo el camino hasta el momento mismo de su sacrificio. Porque, hermanos, nosotros en la Torá lo que vemos es que cuando Abraham está por descargar el golpe mortal, la voz del cielo se oye y le dice: detén tu mano, no le hagas daño al muchacho. Pero ¿saben ustedes que hay algunos escritos judíos que dicen que Abraham realmente sí sacrificó a Isaac, pero que Isaac regresó de la muerte? Y aunque la Torá no lo diga de esa manera, pues no sé para ustedes, pero para mí haría mucho sentido, mucho más, porque se conectaría todavía más al sacrificio, a la muerte y resurrección del Mashiach. Hay escritos hebreos que dicen que Abraham realmente sí sacrificó a Isaac, y que las traducciones no lo tradujeron de esa manera. Ustedes saben el conflicto que hay, que siempre en el judaísmo están ellos rechazando que Dios demande sacrificios humanos. Que Dios sea muy barro. Y si Dios no demanda sacrificios humanos, ¿qué hacemos con el capítulo 22 de Génesis? Y sería peor si dijera que sí lo sacrificó. Pero bueno, dice que hay escritos que señalan que sí, y que Isaac le fue regresado a su padre después del muerto, es decir, resucitó. Entonces, Yeshua es el cumplimiento de esta figura. Yeshua recorrió las calles de Jerusalén, pero él, siendo azotado, siendo insultado, vituperado,
débil por los golpes que había recibido, desangrándose, deshidratado. Y cuando Yeshua llegó justamente allí, a la montaña Moriah, esta vez no hubo un carnero, no hubo un cordero, no hubo nada, no hubo sustitución. Yeshua mismo entregó su vida, como dice el profeta Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso Moriah, hermanos, es el lugar de nuestra paz, que nunca se nos olvide. Moriah es un lugar para recordar, aunque no se mencione tanto en las escrituras, aunque sea solo 2 veces, pero Moriah debe ser un lugar que debemos de tener siempre en nuestra memoria. Ese lugar, ese monte Calvario. ¿Saben ustedes que hay cantos, hay himnos que hacen alusión justamente al monte Moriah? Me venía a la memoria un himno que se llama En el monte Calvario. Y hay muchos himnos, y todos ellos hermosos. Hay un himno que se llama En la cruz, que es criticado porque muchos dicen: ¿cómo es posible que se le cante a la cruz, siendo la cruz un lugar de tormento, un lugar de ignominia, un lugar que fue la muerte para el Señor? No se le debería cantar a la cruz. Pero aplicaría lo mismo para Moriah, para ese lugar. Técnicamente debería aplicar igual. Sin embargo, Moriah es el lugar que Dios escogió, que Dios eligió. Y la verdad, hermanos, es que aunque la cruz sea un lugar de tormento, de ignominia, de muerte, de vergüenza y de todo lo demás, es algo que también Dios escogió. Dios eligió. ¿O qué creen ustedes? ¿Que fue algo que eligió alguien más? No. La escritura dice que el Mashiach se hizo obediente hasta la muerte, y luego dice: y muerte de cruz. Enseñándonos así que Dios eligió todo esto. Dios eligió el escenario, la forma, quién es, todo, para que se cumpliera su palabra. Pero lo más importante, lo que hay más allá de todo esto, es nuestra paz, para que nosotros pudiésemos encontrar la paz. Recordemos entonces que el nombre Moriah nos habla de un maestro, de un instructor, de un guía que te va a llevar a conocer al Eterno. Moré, ya, Moriah. Y en Yeshua, ese lugar realmente adquirió o reveló, nos mostró el cumplimiento de esa palabra profética. Yeshua, clavado allí, en el madero, en la cruz, en el monte Moriah, es el emblema, es el símbolo. Quizás en lugar de la cúpula, ahí tendría que haber ese símbolo tan importante para la otra religión importante del mundo. Estamos hablando de un símbolo de los musulmanes que está ahí. Pero el otro símbolo es la cruz, y no lo podemos negar de ninguna manera. Un símbolo, una señal
una señal de un pacto, tan revelador como el arco del Eterno en los cielos, el símbolo de la cruz sobre la tierra de Moria. Qué importante entonces es este lugar, el lugar de nuestra paz. Una paz, hermanos, que sobrepasa, dice la Escritura, todo entendimiento. Una paz que ahora mismo probablemente no entendemos de todo. Muchos de nosotros vivimos con cosas que nos turban, con situaciones que nos roban la paz en nuestro diario vivir. Sin embargo, la Escritura dice que existe una paz, pero una paz difícil de comprender. Porque a pesar de ser creyentes, nosotros todavía pretendemos disfrutar de una paz al estilo de los hombres. Todavía no alcanzamos, no llegamos a ese nivel de entender cuál es la paz que Dios nos da a través de su Hijo. Todavía no nos alcanza la madurez espiritual para entenderlo. Pero muchas de las cosas escritas en la palabra de Dios no se trata de entenderlas, se trata de creerlas. Y es lo que tenemos que hacer, creer. Yo creo que Moria es el lugar de nuestra paz. Yo creo firmemente que el sacrificio de nuestro Redentor Yeshua ha traído paz a nuestras almas. Una paz no para este tiempo, no para esta vida, sino una paz que va a trascender más allá de esta vida, más allá de esta tierra, más allá de esta dimensión aún. Es la paz que el Eterno nos da, y esa paz se obtuvo justamente en ese lugar llamado Moria, llamado Sión, llamado Jerusalén. Agradezcamos al Eterno por ese lugar y agradezcamos al Eterno que podemos hoy en día tener lugares simbólicos, representativos, como este lugar, que también nos da paz. Este lugar de refugio, donde a pesar de que tenemos muchas veces semanas llenas de tribulación, llenas de preocupaciones, llenas de problemas, llenas de enfermedades, de situaciones, de violencia, de amenazas, de escasez y de todo tipo de cosas, cuando llega el Shabbat, hay una paz que inunda nuestras almas. Y cuando venimos a este lugar y nos reunimos y alabamos y adoramos el nombre de nuestro Dios en un mismo espíritu, podemos sentir esa paz, podemos palpar esa paz, aunque sea momentáneamente. Gracias al Eterno entonces por esa paz que Él nos da y que nos recuerda ese lugar que Él nos da. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom, y que el Eterno siga haciendo crecer en nosotros el conocimiento de esa paz, el discernimiento de esa paz que Él nos quiere dar, sin lugar a dudas, a plenitud. Vamos a concluir con nuestro servicio en este día de Shabbat.